Exacto. O sea, la idea es que se pueda agregar, pero que se vea recién. Muy buenas para todos. En 2 minutos damos inicio. Daremos inicio de hoy. Muy buenas tardes para todos. Tenemos ya la grabación de esta jornada en nombre de la Universidad Católica de Temuco, Chile, en Colombia, la Universidad de Ibagué, la Universidad de Quindío y la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia. Le damos la bienvenida a esta conexión global de territorios. Soy Mario Alejandro Grajales Villa, coordinador de pregrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En nombre de nuestra rectora, la doctora Viviana Vélez Medina, nuestra directora de la Oficina de Relaciones Internacionales y la líder en Desarrollo Empresarial y docente Ana María Heredia Rodríguez, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el magíster Fabián Andrés Estrada Herrera, le damos la bienvenida a esta primera jornada. Hoy con un gran invitado, Moisés Rentería Campaña, abordaremos el tema emprendimiento con enfoque global, sector estratégico de acompaña a mi pymes en el desarrollo de negocios y soluciones digitales. Además, Moisés es emprendedor, mentor de empresas, universitario y facilitador de apps.com del Gobierno Nacional. Moisés, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Alejandro, buenos días. Buenas tardes, más bien. ¿Cómo están?
¿Cómo se encuentran todos? Muy bien, un 6. Qué bien, qué bien. Aquí ahora vi que ven algunas cámaras activadas. Veo a Daniela, Jessica, Mario Alejandro. Un gustazo, un gustazo, un gustazo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del emprendimiento con enfoque global, compartir un poco también la experiencia que he tenido en diferentes espacios y diferentes aspectos. He tenido la oportunidad en mis años de trayectoria de acompañar emprendimientos desde la universidad, fuera de la universidad, con programas de formación de impacto nacional, aquí con apps.co, con Impulsa, que es la agencia de emprendimiento pues, de las más grandes y es la más grande a nivel pues, nacional, que se enfoca en todo lo que tiene que ver con fortalecimiento empresarial y madurez de negocios digitales en diferentes aspectos. También acompaña todo el tema de emprendimiento, lo que acá se llama economía popular, que se ha dado en los últimos años y ver cómo se desarrollan esos negocios. Entonces, un saludo a todos. Me gustaría, si alguien está aquí un poco como que me cuente desde qué parte nos conversa y que empecemos esto muy, muy charlado, muy conversado. ¿Quién se anima? Hola, hola, cuéntanos, no sé cuál es tu nombre, dice Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás? No te escucho, ¿estás hablando? No, fíjate que no te alcanzo a escuchar. Ahí Mm, sí, sí, ya, ¿no? mejor. Sí, sí, ya, ya. Perfecto, perfecto. Hola, justo Moisés. Mi nombre es Moisés también, sí, soy de Relaciones Veo que Internacionales es tocayo. de la Universidad Católica de Temuco. Así que un gusto aquí, atento, escuchándote. Un placer. Hombre, igualmente, igualmente, igualmente. Voy a proceder a compartirles pantalla. Me gusta que esto sea muy conversado. Este espacio de hoy, decidir contar la historia desde una perspectiva diferente. Normalmente cuando uno hablan de emprendimiento, el emprendimiento es más visto desde el método y de cómo logro validar o qué es el concepto de validación, cómo entiendo X o Y situación, pero quiero llevarlo un poco más elevado y también conectando con, desde mi perspectiva, este es el resultado de lo que he vivido en diferentes proyectos y me gustaría que sobre esto y lo que he visto en proyectos que tienen que ver con gestión de tecnología, con el diseño y desarrollo de spin-off en diferentes instituciones universitarias, el hecho de que una empresa también quiera madurar el ejercicio de intraemprendimiento. Aquí se consolida como ese punto y esa opinión sobre cómo el ser emprendedor se vuelve como un ejercicio de gestión de cambio en el territorio y cómo hablar de impacto global pues implica que tengamos que hacernos responsables de lo que localmente queremos mejorar y no está pasando o nos damos cuenta que se debe transformar. Hablamos de ese ejercicio de identidad en el territorio, de entorno, de conocimientos e innovación, de cómo el conocimiento lo podemos llevar a ese ejercicio de innovación y algunos ejemplos de lo que he podido encontrarme en diferentes situaciones y cómo podemos transformar territorios desde espacios de pensamiento y progreso. En todo esto, también contarles un poco de mi trayectoria. Llevo más de 10, 11 años acompañando negocios a crecer desde diferentes perspectivas. Yo de profesión soy ingeniero de sistemas y computación, pero desde la ingeniería, cuando vemos esa necesidad de transformación digital, terminé acompañando organizaciones para poder definir muy bien qué es eso que los hace diferente, cómo el territorio puede convertirse en una situación o en un elemento diferente para generar esta ventaja competitiva de territorio. Y ahí un proyecto fue llevándome a otro. Terminé conectándome con proyectos a nivel nacionales que hablaban todo esto de transformación organizacional, que va un poco más del ejercicio de transformación digital. Entonces, bueno, qué bien, Juan David. Entonces, en ese tipo de cosas, hay muchos elementos que
al aplicarlo a lo que es emprender, uno se empieza a dar cuenta y uno empieza a preguntarse lo que siempre se pregunta una empresa cuando va a crecer. ¿Por qué y para qué? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y creo que para mí la pregunta más significativa es si esto que estoy haciendo sí tiene sentido, si genera impacto. Y es un poco cuando me hablaron y me invitaron a este espacio que agradezco mucho de cómo ver el emprendimiento desde un enfoque global, pues es de lo que quiero contarles y de lo que se da. Aquí estas preguntas rápidas que me pueden contestar o podemos dejar sobre la mesa que en el transcurso de esta conversación se puedan responder. Y es si entendemos que es un ecosistema de emprendimiento, si lo vivimos o si desde nuestra posición como universidades aportamos a ese ecosistema de emprendimiento. ¿Cuál es ese factor diferencial que entregan las universidades en el ecosistema de emprendimiento? Porque hoy en día, cuando hablamos de la pluralidad y de la divergencia entre tantas cosas, encontramos muchas veces que hay organizaciones que pueden formar, que hay organizaciones que pueden generar impacto en proyección social y hay organizaciones que hablan también de ejercicios de investigación que realizan, porque hablando del conocimiento abierto, pues cualquiera puede ejercer algún elemento ahí. Pero la pregunta es, ¿cómo el concepto de la universidad y la institucionalidad que entrega una universidad ayuda a que se fortalezcan elementos dentro de un ecosistema de emprendimiento? Y que uno hable de cómo el territorio se puede transformar partiendo desde el valor que entrega una institución educativa como una universidad o estas instituciones de amplio impacto dentro de su territorio. Y por último, es si emprender realmente es una ruta transformadora de territorios de impacto mundial o si estamos cayendo en lo que hoy en día pasa, que emprender se vuelve el momento del cuarto de hora mientras encuentro mi identidad para saber qué más hago hacia adelante en el futuro, desde una posición personal que puede tener el emprendedor. Y digo esto porque me he encontrado en mi trayectoria con muchos emprendedores en donde la respuesta a lo último es que sí, emprender es el momento de exploración de la creatividad, de jugar a niños siendo adulto para ver mientras tanto qué pasa en su vida y hacia dónde quiere andar. Pero hay otros donde emprender es una decisión y es un espacio de transformación que ve que es el espacio de transformación para que su territorio surja y que desde su territorio pueda generar impacto global. Y justamente desde ese tipo de posiciones y opiniones es que quiero orientar este espacio, porque al final les voy a recomendar algunos libros que he utilizado, algunos materiales bibliográficos que he utilizado y que vuelven operativo esto del acompañar al emprendedor, de acompañar al que está queriendo ser emprendedor por necesidad o emprendedor por oportunidad, pero ampliamente quería era empezar con este enfoque. ¿Qué vamos a hablar? Es ese tema de emprender emprender y transformarse, un poco que conecta a esto que les estoy diciendo. Los 8 aspectos que yo he identificado que pueden hacer parte de ese impacto global y que son aspectos que de una u otra forma en diferentes programas que he tenido la oportunidad de estar, se han podido ver y que también dependen de la forma en la que se concibe ese ejercicio de acompañamiento al emprendedor. Y ya concluyendo, es que quiero compartirles como esos puntos, esos insights y algún material bibliográfico que supongo que algunos conocerán, otro no, y que también si gustan con mucho gusto algún material les puedo compartir. Siempre he pensado yo, y desde mi historia de vida, yo soy alguien que nació en un espacio en donde todavía hoy, 2025, no hay garantía de disponibilidad eléctrica al 100%. Yo nací en la costa pacífica colombiana, en el Chocó, y desde hace 30 años, por ides y venires de la vida, terminé en el eje cafetero, zona aquí donde está la Universidad Gran Colombia, sede Armenia. Y desde acá he podido desarrollar una cantidad de capacidades y de proyectos que me han permitido llegar desde donde estoy, desde aquí, desde el Quindío, a República Dominicana, a Uruguay, a México, a diferentes espacios, incluso pues, también impactando acá proyectos nacionales. Y yo siempre me preguntaba cuál era esa situación, esa condición y yo cómo me definía. Si les puedo decir, muchos años de mi vida no me definí como un emprendedor. Me definí como alguien que necesitaba resolver situaciones en su vida para poder tener una posición en su vida. Pero después cuando empecé
a conectarme y a escuchar más sobre lo que motivaba a cada emprendedor para avanzar, me di cuenta que el ejercicio de emprender desde otra perspectiva se ve como el tema de crear oportunidades donde antes no las había. Y es lo que cada uno quiere hacer sobre la situación de vida que tenga. Y es eso de que no hay mejor forma para crecer que a través de la frustración. Es que cuando estás en situaciones difíciles o cuando tienes que enfrentar situaciones de quiebres significativas, encuentras la forma de resolver, de avanzar, de caminar. Y ahí es donde empecé yo a conectar todas esas historias que me han contado y empecé a darle otra dimensión al ejercicio del concepto de emprender, que se va más desde esa semilla, desde ese ejercicio de conectarse con su realidad y querer transformar esa realidad. Ser sensatos con lo que están viviendo y después de esa sensatez empezar a trabajar en cómo transformar esa realidad con sus capacidades, ¿cierto? Y de cómo a través de eso hablamos de responder a los desafíos de la vida, ¿cierto? Con creatividad, con estrategia y sabiendo para qué necesito cambiar esa realidad. Porque el primer momento para saber que hay que cambiar la realidad es estar inconforme con ella. Y ese es ejercicio de poder decir, vamos a transformar lo que se está dando. Ese es el momento en el que el conocimiento se convierte en acción. Y es un primer punto en donde yo veo que las universidades tienen esa forma de seguir contando, de seguir transfiriendo, de seguir motivando y estimulando que a través de la razón se genere un cambio en nuestros territorios. Y es que podamos convertir el conocimiento como un eje de transformación principal. Y es lo que pues, todas las universidades hacen, ¿cierto? Y que sea esa formación en transformación que constantemente se da. Cuando uno lee y estudia y ve todos estos informes de emprendimiento que puede sacar el Banco Interamericano de Desarrollo, cada gobierno de turno, organizaciones que se enfocan en todo esto de madurez organizacional, uno se encuentra en dos clasificaciones siempre que dan: cómo emprender por necesidad y cómo emprender por oportunidad. Que es esa motivación del emprendedor que dice es que necesito cambiar mi situación de vida, necesito que esto sea diferente y de alguna forma mira de qué es capaz que pueda generar una solución a algún tema de impacto. Y está ese otro que tal vez no lo necesita, pero que tiene esa chispa en donde ve que tiene una creatividad que puede llevar a que genere soluciones a problemas que normalmente cuando hablamos del emprendimiento por oportunidad son problemas, son soluciones a problemas que se vuelven un poco más masivas, colectivas y trascendentales, porque no es solo una solución a mi necesidad inmediata, sino que se convierte en un propósito mucho más maduro dentro de lo que es el desarrollo de su identidad, de lo que quiere lograr como impacto social. Yo siempre hago una pregunta cuando estoy acompañando emprendedores, empresas, pequeños negocios, organizaciones, y es, al emprendedor le digo, ¿por qué escoge este camino? ¿Y qué le hace pensar que esto va a llegar a que resuelva mejor su situación, perdón? A veces me dan respuestas, a veces no. Hay otra pregunta que les hago y es, ¿por qué este va a ser el negocio del $1.000.000? ¿Por qué este negocio es el negocio del $1.000.000? Porque este negocio es el que va a dedicar su tiempo. Y en esta pregunta me interesa identificar cuál es la convicción que tiene el emprendedor. Si el emprendedor está dispuesto, a costa de lo que sea, en garantizar que ese emprendimiento está pensado para transformar su territorio, porque lo ve como una oportunidad, o si es esa solución que ve como una solución hasta cuando le llegue el empleo del $1.000.000, no el proyecto de emprendimiento del $1.000.000. Entonces me doy cuenta que hay muchas personas y muchos emprendedores que he acompañado en donde empezamos un proceso de acompañamiento en la universidad, en donde empezamos un proceso de acompañamiento en el espacio, en la incubadora, y a los 4 meses llega y dice, no, ya me resultó trabajo, muchas gracias, ya voy a seguir en esta otra actividad porque sienten que es algo más seguro. Y es algo que siempre va a pasar, siempre vamos a tener que trabajar en identificar cuál es la motivación que tiene el emprendedor para poder sacar eso adelante.
si es resolver su necesidad inmediata de los ingresos que no tiene, su condición de vida que no tiene, o si es algo que lo mueve para generar impacto. Cuando hablamos de un emprendimiento de enfoque global, desde la perspectiva de acompañamiento hay que trabajar en las dos cosas. El que necesita resolver su necesidad inmediata, hay que acompañarlo. El que ve esto como una oportunidad de transformar el territorio, hay que acompañarlo. Y en ese aspecto y dentro de esas condiciones, entonces nos damos cuenta que emprender con enfoque global no se trata de irse del territorio o de pensar en que una solución de una salga y se convierta en la solución bestseller o en la solución top del mundo, sino en cómo a través de las condiciones locales podemos pensar en una solución globalmente para mejorar la vida, ¿cierto? Y que si generamos ese impacto en nuestro territorio, también estaremos impactando el bienestar colectivo y generaremos impacto global, porque ahí estamos hablando de un ejercicio de cómo se puede replicar. Bardel lo dice. Un modelo de negocio es la identificación, ¿cierto?, de cómo una organización crea, proporciona y capta valor. Y esa captación de valor es que logramos que algo sea replicable, que el modelo de negocio pueda ser replicado en otros territorios y en otros espacios, pero lo primero que necesitamos es la certeza de que funciona el negocio, de que funciona esa solución que se está entregando. Entonces, aquí en este espacio es de alguna forma que podamos conversar para entender cómo la universidad puede ser un sistema de innovación territorial y cómo desde estos pensamientos de innovación territorial, con lo que la universidad hace en cada uno de sus espacios, de sus territorios, puede apoyar a ese impacto global. Y cómo el trabajo bien hecho se puede multiplicar solo porque el mismo trabajo bien hecho hace el mejor marketing posible. Y es que la solución funcione. Y hablamos de este ejercicio y esta pregunta está dada a los 3 momentos y es cómo formamos y cómo la formación puede ayudar a crear economías sostenibles, cómo el conocimiento puede convertirse en base tecnológica transformadora y cómo la alianza entre universidad, empresa y territorio se convierte en el triángulo que impulsa el desarrollo del mismo territorio. Y aquí hay una de las preguntas que va al inicio de la sesión, una de las cosas que estábamos de alguna forma intentando transmitir con esa pregunta, es que la responsabilidad de una universidad ya se ve desde su condición operativa. Una universidad es academia, una universidad es investigación y una universidad es proyección social. Y eso es lo que estas 3 preguntas muestran aquí. Y es, en muchos aspectos, y lo digo como una crítica constructiva, he estado en espacios de formación en donde la academia no sabe qué está haciendo la investigación y en donde la proyección social no sabe cómo llevar el mejor conocimiento y las mejores estrategias pedagógicas para poder madurar el desarrollo de sus territorios. Entonces, a veces nos volvemos tan operativos que perdemos esa visión de águila, le digo yo, para poder empezar a conectar lo que la universidad puede entregar como ejercicio de transformación. El año pasado tuve la oportunidad de estar en un proyecto donde el propósito era acompañar la apropiación de capacidades de gestión tecnológica para el desarrollo de spin-off, donde la gestión tecnológica no solo es hablar de una startup, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de uso de metales, estamos hablando de uso de minerales y transformación para ver cómo podemos generar mejores insumos, productos dentro de un enfoque de sostenibilidad. Y nos encontramos con una cantidad de situaciones y desafíos en universidades donde el área de emprendimiento de la universidad decía, tengo que acompañar al que tiene el emprendimiento por necesidad, muy bien, pero también tengo que motivar al doctor en medicina, el doctor en biotecnología, el doctor en X o Y rama específica, para que él decida que esto puede ser una solución que se vuelva de impacto y de uso y que pueda llegar a la comunidad, que no se quede solo en investigación. Y es un desafío importante. Y creo que es una de las cosas que las universidades entregan mucho más que otro tipo de organizaciones que pueden estar en nuestros territorios. Es entender eso. Y ahí es donde hablo de esos 8 aspectos que me he encontrado en todos estos años en los que puedo acompañar organizaciones a que puedan crecer,
puedan entender su estrategia, puedan saber cómo la tecnología les ayuda, puedan saber cómo armonizan sus procesos en diferentes perspectivas y en diferentes aspectos. Antes de avanzar, quisiera preguntar cómo vamos en esto hasta ahora. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué preguntas tienen? O que me cuenten cómo ven ustedes estos 3 momentos desde cada una de sus universidades. Yo había dejado una pregunta en el chat, pero te la puedo hacer. Dame que no la había Sí, visto. te la puedo Dame leer para hacerlo más conversado, ¿no? listo. Primero, si pensar globalmente en un emprendimiento implica internacionalizar las ventas del producto o servicio, o no necesariamente, es solo como pensar como en las tendencias globales desde el territorio más local. Puede ser solo local incluso. Ujú. Y la otra, o quizás primero respondes. Claro que sí. Cuando uno habla de enfoque global, significa que la solución que está diseñando para un sector específico, una comunidad específica, pueda tener la posibilidad de ser replicable. Eso no significa que inmediatamente sea una condición internacionalizable y que se tenga que exportar o que se tenga que ofrecer a otro espacio. Ya me he dado cuenta yo en diferentes espacios en los que he estado, que cuando se diseña una solución y funciona de manera local y de verdad está generando impacto, esa misma solución, por su difusión, encuentra espacios internacionales, en otros territorios, en nuestras zonas en donde pueda ser aplicable. Y está el interés de sí misma de ser replicable la solución, ¿cierto? Claramente hay condiciones etnográficas que harán que la solución pueda interpretarse de forma diferente, pero ahí es donde hablamos del pensamiento global, ¿cierto? Y es llegar a entender esa necesidad y esa situación específica de transformación que se debe dar en el territorio. Hablar de enfoque global no necesariamente implica que nuestra solución sea internacional, ¿sí? Necesariamente es hoy que tenemos, cómo se da y si estas motivaciones de transformación se identifican en otros espacios de nuestro globo terráqueo. Es eso, ¿cierto? Si se identifican en esos otros espacios, hay otras dinámicas para que se pueda dar, ¿cierto? A través de un caso de éxito, de la buena práctica, empieza a volverse un espacio de masificación desde la decisión autónoma de cada territorio de incorporarlo y apropiarlo. Porque fíjate que cuando hablamos de internacionalización es mi capacidad de llevar esta solución a que se implemente en México, en Perú, en República Dominicana, en cualquier sea el país. Pero cuando hablamos de una solución de enfoque global, si acá tuvo un caso de éxito y funcionó, esa difusión puede llegar a alguien que quiere implementarlo en otro territorio, ¿sí? Y si hay un tema de impacto internacional, pero ese ejercicio de internacionalizar las ventas, es decir, directamente que yo lo voy a vender y que yo voy a llevar esa estrategia a otro espacio, ¿sí? No necesariamente implica lo mismo dentro de la interpretación de lo que es enfoque global, ¿sí? Y la otra es, Entiendo. muchas veces se piensa que internacionalizar las ventas es sinónimo de éxito de un emprendimiento. Siempre lo ideal es apuntar a internacionalizar las ventas o no necesariamente. Fíjate que me parece muy curiosa esta pregunta porque ayer estaba conversando algo muy asociado a ese tema. Siempre nos han dicho que pensar que una solución genere impacto es pensar que nuestros productos generen ventas en canales internacionales. Y ahí la pregunta es, en primera instancia, ¿desde dónde viene la motivación? Si yo al entender el problema que estoy resolviendo, me doy cuenta que a alguien se le resuelve el problema en otra parte del mundo y está dispuesto a consumir la solución, bienvenido, ¿cierto? Y empezaré a hacer, y será parte de la visión de crecimiento del dueño del negocio, que ahí es donde se llama el Visions Founders Feed, que eso es algo que aquí en este espacio no lo introduje, pero es cómo está alineada la visión del negocio, ¿cierto? Con el dueño del negocio si hay match, porque muchas veces hay una persona que tiene una idea, pero no es la persona indicada para madurar la idea. Y eso se ve muchas veces, ¿cierto? No tiene las capacidades, no está dispuesto, hay una cantidad de demandas que tiene esa solución para que genere impacto. Esa respuesta, primero te digo, es cuál es la intención del que está construyendo el negocio.
Si la intención del que está construyendo el negocio visiona que esto sea algo que genere impacto internacional y que sea un impacto que pueda haber mapeado en otros territorios, es válido, total, y hay que trabajar en una estrategia de validación de mercados que los lleve allá, ¿cierto? Porque ahí es un tema ya de validación de mercados, que ya llega en el siguiente tema de cuando estamos hablando del Problem Solution, del Business Model Market, ¿cierto? Todo ese elemento de cómo se empiezan a dar esos elementos. No, no es una condición obligatoria de que siendo exitoso tienen que hacer porque genera ventas en canales internacionales. Hay muchas soluciones que dentro del mismo territorio, incluso en la zona en donde esté, puede generar ese impacto y ser muy, muy, muy buena solución digital de negocio, ¿cierto? Las características y condiciones que sean. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. El primero de los 8 aspectos que yo he aprendido en este tiempo es tener conciencia de la realidad local. Alguien puede decir, ¿desde acá puedo generar impacto en el mundo? Sí. ¿Desde dónde están? Claro. Desde donde están, su solución puede ser una solución que genere impacto internacional, con la pregunta primera que hiciste. Decide ser un emprendedor que vende infoproductos, es muy bueno contando historias, es muy bueno capturando la atención, sabe cómo hacer ese ejercicio de comercialización, el tema de e-commerce, bueno, puede hacerlo desde un enfoque local, listo, puede entender su realidad local. Hay otros que dirán, yo quiero resolver los problemas locales que hay. Y eso también genera impacto global. Sí genera impacto global, porque estamos hablando de que es un modelo que funciona y que puede ser replicable. Ya hay que encontrar las formas en las que ese modelo es replicable, pero los dos son de impacto global. Y aquí es justamente esto a la pregunta que estás haciendo, Moisés, el hecho de internacionalizarse. El emprendimiento global no se trata de ir al extranjero únicamente, sino de pensar globalmente para resolver desafíos locales. ¿Cómo me doy cuenta y cómo hago esa exploración de lo que está pasando en el territorio? Y entender localmente qué puedo hacer. ¿Sí? Entonces, ese tipo de pensamientos son los que también están dentro de ese objetivo de lo que es el Vision Founder Fit. ¿A dónde te estás dirigiendo? ¿Qué tipo de problema quieres resolver? ¿Y qué tan conectado estás con ese problema? ¿Sí? Pensar globalmente comienza con resolver los desafíos que tenemos en casa. Cómo se está dando, cómo se está transformando el territorio y cómo las capacidades y las condiciones endémicas de cada territorio nos permiten generar esos impactos y esas soluciones para transición al mundo. ¿Listo? El impacto global se logra cuando las pymes estructuran su conocimiento y su operación. De nada sirve pensar en transformar el mundo si no me doy cuenta de las capacidades que necesito para que eso se dé o desde el punto en el que estoy. La semana pasada tuve la oportunidad de viajar a la selva amazónica y estuve en un municipio que se llama Mitú, acá en Colombia. Y allá estuve acompañando emprendedores, emprendedoras que tienen muchas ganas de que sus productos salgan de donde están. Y hay una cantidad de restricciones que en este momento tienen por las condiciones de acceso. Estamos hablando de selva amazónica, solo se llega vía aérea, no hay forma de pensar en una infraestructura vial para llegar allá, se vuelve costoso para el Estado, pero quieren salir, quieren buscar alianzas, quieren promover un tema de turismo rural, quieren promover un tema de turismo de naturaleza, de turismo cultural, y tienen conocimiento de su condición en el territorio. Saben cuánto cuesta el llevar un producto gastronómico fuera y llevarlo a la capital en Bogotá. Ese tipo de elementos hace parte de otra forma de generar impacto, ¿sí? Y de cómo se empiezan a tener esas conciencias de lo que pasa en el territorio para que se genere esa transformación. Cada territorio puede ser un laboratorio de innovación. Sí, eso está muy conectado con esto que en algún momento se habló, que hoy en día ya pasó la palabra de moda, y es el concepto de los City Labs, ¿sí? De esas ciudades laboratorios donde uno podía mirar cómo explorar y cómo darse cuenta si una solución podía ser replicable. Eso es algo
que por capacidad ya muchos gobiernos no han seguido cultivando y construyendo. Porque además nos olvidamos que un proyecto se puede volver en la primera versión de un programa muy bien estructurado que puede ser replicable. Modelos replicables, modelos estructurados, modelos que después pueden, ¿cierto?, internacionalizarse como se están trabajando. Segundo punto, cultura, propósito y compromiso social. El emprendedor, y no, voy a empezar desde el otro lado. Una de las cosas que yo más he tenido que experimentar cuando estoy en programas de acompañamiento es dónde está la frontera de lo que yo como mentor o facilitador de espacios de emprendimiento debo inspirar o debo motivar en el emprendedor. Yo debo darle ganas, debo establecer un tema de seguimiento, porque si estamos hablando de emprender en el concepto es que yo decida y me mueva sobre algo que quiero construir y algo que quiero transformar y que tendré un guía, más no tendré quien me haga el plan y quien me empuje. Si tengo que empujar al emprendedor, ¿qué tan emprendedor es? Y eso está muy conectado con esto de lo que aquí quiero contarles. Y ese ejercicio de, cuando hablamos de cultura, es tanto la condición del territorio como el hábito que tenga la persona para conectarse con esa solución que quiere construir. No hay mejor ganas, no hay mejor forma para crecer que a través de la frustración. Esa es una frase que siempre me gusta. Y está dado es a eso. Si tengo que darle ganas, ¿qué tanto quieres tú cambiar el mundo? Si tengo que darte ganas. Y aquí es que el emprendimiento con enfoque debe tener esa visión global. Y cuando hablamos de propuesta de valor, conectarnos con esa condición diferencial en nuestro territorio. ¿Qué es lo que culturalmente nos hace diferentes? ¿Qué es lo que mueve el propósito de transformación del espacio en donde estoy? ¿Cuál es ese compromiso social que yo estoy asumiendo? Todo eso hace parte de esa visión humana que es justamente ese elemento del Vision Founder Fit, ¿sí? ¿Cuál es esa visión del emprendedor? Y que incluso cuando uno está hablando de acompañar un ejercicio emprendedor en la universidad o en cualquier programa de acompañamiento, uno dice, si se me presentan 50, ¿cómo hago para escoger los 20 que tengo la capacidad de acompañar? ¿Bajo qué circunstancias o condiciones escoge una idea u otra? Porque hay mucho que está asociado al factor humano, a esas ganas de salir adelante, esas ganas de transformarse, ¿cierto? Y es tener un propósito en lo que se va a dar y puede que el propósito lo descubra en el camino, pero que se le vea la estamina de querer generar esa transformación dentro de lo que está haciendo. Eso es bastante importante dentro del ejercicio. La internacionalización no debe diluir la identidad, conectada con la pregunta que ahora me estabas haciendo, Moisés, ¿sí? Y es, listo, tu decisión para crecer, porque es una decisión propia de cada negocio, tu decisión para crecer es que vas a internacionalizarte, listo. ¿Qué es lo que te va a hacer diferente? Porque logísticamente, pues tienes que tener buen desempeño para que pueda ser atractivo. En tema de precios, también tendrás que ser precio que esté esperando el mercado al que te estés dirigiendo. Hacer un estudio de mercado, establecer cuál es esa ventaja competitiva, la ventaja comparativa, listo, todos esos aspectos. Pero es llevar ese sello de identidad, porque cuando ya estamos hablando de internacionalizarnos, esa internacionalización, pues deberás llevar esa esencia de donde sales y es parte de tener cultura y de tener ese ejercicio de identidad. Y por otro lado, en este punto, es poder trabajar en ese desarrollo de proyectos sostenibles, ¿cierto? En una forma de poder cuidar lo que es la identidad cultural, ¿cierto? Ese tejido humano. Una de las cosas que les cuento, por ejemplo, el viaje que tuve la semana pasada, es que las comunidades indígenas que fui a acompañar son comunidades indígenas que incluso estaban pensando si tenían que cambiar sus espacios de pensamiento que tradicionalmente han tenido con esterilla y estas hojas que secan y que decoran muy bien para sus espacios de pensamiento, y estaban pensando en que debían modernizarlos y ponerlos de cemento y cambiarlos a un tema mucho más de lo que se espera ver en la ciudad. Yo les dije, pues no va a haber ningún atractivo para que el turista de China, de Alemania, de España, de cualquier otra parte del mundo, venga aquí a conocerlos, si va a venir a encontrarse una casa grande de cemento,
que no muestra lo que ustedes son. Es parte del ejercicio de identidad que hay que saber comunicar y respetar dentro de ese ejercicio de internacionalización. Y eso también hace parte de conservar ese tejido humano. Como como tercer elemento, estamos hablando de esa relación entre la universidad y la empresa para construir laboratorios que generen impacto. Yo he tenido la oportunidad de estar en ambos espacios, de trabajar en programas de acompañamiento desde las universidades, de estar mirando de qué manera fortalecemos el ecosistema de emprendimiento del territorio. Por eso inicié con la pregunta de entender qué es un ecosistema de emprendimiento, porque todos los actores desde cada responsabilidad que tiene en su oficio, cumpliendo su tarea, nutre el ecosistema emprendedor. Y ese nutrir el ecosistema emprendedor es entender en qué momento de madurez está el emprendedor, entender en qué momento de transición, en cuál es su momento de transición para nuevos desafíos, cuando se gradúa del acompañamiento con la universidad y llega a estar en una incubadora porque lo llevará a otros desafíos y a otros espacios, o si la universidad dice voy a acompañar en toda la transición y en todos los momentos de madurez, pasando por preincubación, incubación, aceleración, hasta cuando llegue a escenarios de internacionalización y transformación. En cualquiera de esos momentos hay que tener, ¿cierto?, esa conciencia de que hay empresas de las cuales hay que aprender y recibir ese feedback y que pueden volverse entre ambos espacios de laboratorio que reducen los costos de emprender. Que hay que también pensar que emprender no es fácil, emprender es costoso y, y que ambas configuraciones no es algo que el emprendedor sepa cómo resolver. Las universidades, he visto yo y he pensado también, siempre lo he pensado, son un motor de cambio cuando se abren al territorio, cuando permiten que no solo la comunidad universitaria directa vaya y consuma y mire y se conecte con lo que hay, sino que inspira a que otros actores que no están directamente vinculados a ser estudiantes o docentes, ¿cierto?, puedan llegar a consumir esos espacios. Eso ayuda a que se den esos espacios de innovación, de transformación, de identificar o de incluso conectar a ese extraño con ese estudiante que tiene ciertas ideas y que tal vez tenga el conocimiento técnico. Entonces, eso es bastante importante. Coinnovar, ¿cierto? Ese tema de la innovación abierta. Coinnovar, aprender haciendo. Cómo se desarrollan proyectos conjuntos entre universidades y entre empresas y cómo eso puede permitir que incluso el espacio de exploración, el laboratorio de impacto para el emprendedor de la universidad sea que le brinde una solución a la empresa con la que es aliada. Así como yo mando alumnos a que vayan y estén en un espacio de inmersión donde vayan y hagan una práctica académica de formación profesional, pues, ¿dónde están? ¿Por qué no pensamos en esos espacios en donde los problemas de las empresas, las universidades a través de los semilleros de emprendimiento pueden ayudar y acompañar a que se den esas soluciones? ¿Listo? Y por último, estos espacios de transformación digital para que puedan potenciar la comunidad. Y aquí hablando de transformación digital, son esos laboratorios en donde donde el estudiante aprende a emprender y en donde la población se conecta con las soluciones que la universidad le entrega para saber cuál es el nivel de madurez del territorio. En cuarta instancia hablamos de la universidad como sistema de innovación territorial. Una de las situaciones que nos dimos cuenta el año pasado en el proyecto, que pensé que ya era algo que en algunos puntos se ha superado, es que uno de los mayores desafíos que tenemos las universidades en Latinoamérica es que necesitamos desde nuestro modelo de negocio tener una innovación para que encontremos formas de financiación más allá que el recaudo a través por pago estudiantil o por ciertos recursos públicos cuando estamos hablando de entidades públicas para el tema de generación de ingresos para sostener la universidad y para investigación. Y es que en muchos países anglo, el proceso académico, la academia en muchos aspectos es subsidio de la misma universidad para que lleguen estudiantes y se metan a grupos de investigación y puedan seguir innovando y generando estos espacios de transformación de esos territorios que se vuelven global, ¿sí?
Y es parte de lo que pasa en el MIT, en Harvard, en Bristol, en toda esta cantidad de universidades anglo, que su estrategia es eso. O sea, te estudia gratis para que tu conocimiento lo podamos llevar a generar este tipo de transformaciones. Y vemos ejemplos de cómo la universidad y las empresas trabajan conjuntamente y en donde se sabe que muchas empresas de impacto global han salido por investigaciones universitarias. Aquí en Latinoamérica no es un ejercicio que en este momento estemos todavía preparados para hacer, pero creo que debemos empezar a caminar hacia allá. ¿Cómo logramos que la investigación se convierta en innovación? ¿Cómo logramos que no solo sea un trabajo de grado, que sea laureado, que sea meritorio, que sea de aplausos, pero se quede archivado y que no se den esos ejercicios de transformación? Y ahí es donde también hablamos de un enfoque global, ¿sí? Que la misma política de la universidad, que su mismo modelo de negocio se configure para poder establecer las formas en las que la investigación y el conocimiento que se crea se convierta en conocimiento aplicado, en innovación en el territorio. Y ahí es donde tenemos la cantidad de alumnos de los espacios y las aulas, la cantidad de docentes con su conocimiento para que pueda hacer ese ejercicio de transformación, ¿sí? Y ahí es donde hablamos que la universidad deja de ser un aula y se convierte en un sistema articulador de soluciones para el territorio, porque está pensado y en su modelo de negocio sabe que también a través de eso le puede generar recursos y puede generar ganancias para financiar más posgrados, para financiar doctorados, investigaciones, para lo que se deba hacer. Y es algo que siento que nos hemos olvidado de pensar en Latinoamérica. Innovar desde la universidad es conectar el conocimiento con la acción. Claramente ya lo acabé de explicar. Y los laboratorios universitarios son semillas de transformación, espacios abiertos para que el emprendedor cree, sea el docente, sea el estudiante, sea el que tal vez tenga curiosidad de ver cómo construye cosas, pero que le faltan las herramientas y entender cómo se da. Hoy en día nos damos cuenta que no todos los mejores inventos se han dado solo a través de la educación formal que recibimos en una universidad. Y creo que también parte de eso es ampliar y abrir la puerta a que esos otros espacios se den en nuestro mismo territorio, en nuestro mismo campus universitario. El talento y la innovación como factores de conexión. Y aquí es cómo estos ecosistemas internacionales se construyen sobre un talento conectado. Por ejemplo, este mismo espacio que estamos haciendo acá. Universidades conectadas para compartir perspectivas, porque eso es justo lo que en este momento estamos haciendo. Les estoy contando una perspectiva, ¿cierto? Desde lo que yo he podido ver. Esto describe, es una forma de lo que estos lentes han podido ver en diferentes años y lo que siento que nos hace falta, porque uno habla, listo, vamos a hablarle al emprendedor del Lean Startup, vamos a hablarle del Customer Development, vamos a hablarle del Business Model Canvas, una cantidad de elementos y técnicas para poder darse cuenta cuál es ese ejercicio de validación, pero a veces preguntamos, ¿esto a dónde queremos que llegue? ¿Cuál es esa decisión de territorio para acompañar a los emprendedores? ¿Y en cuánto tiempo tendremos que ver resultados del acompañamiento que estamos dando a esos emprendedores? Y a veces nos falta respuesta para estas preguntas que estamos haciendo. ¿Qué preguntas hay hasta ahora o qué comentarios? O tal vez puedan decir, Moisés, opino todo lo contrario. Siento que aquí esto puede darse de esta manera. ¿Qué me cuentan? ¿Quién se anima a escribir o a activar micrófono? ¿Alguien, alguien, alguien? Estamos muy callados hoy, así somos normalmente. Ok. Bueno, voy a avanzar entonces. Llegó un Siguiente, comentario, entonces, llegó un comentario de... Juan David dice, ¿cómo las metodologías ágiles apoyan el emprendimiento? ¿Existen mejores técnicas? Las metodologías ágiles, que ya al final les voy a mostrar algunos libros, hay dos
puntos. Una cosa es ágil y otra cosa es lean. Los dos conceptos se combinan mucho. Funcionan más para cuando estamos hablando de emprendimiento que no es de base tecnológica, porque el emprendimiento de base tecnológica tiene detrás todo lo que hablamos de seguir el método científico, de establecer un nivel de madurez, hablamos de estos niveles de madurez de TRL, no sé si están conectados con ese concepto, que es el nivel de madurez de tecnología, que es lo que está conectado a través de la gestión de la tecnología. Pero cuando hablamos de que necesito validar la validación, que es esto de las metodologías ágiles, el concepto de validación viene desde 3 puntos de vista: validar el problema, validar el mercado, validar la solución. Que se logren esos 3 elementos es muy recomendable que se haga a través de metodologías ágiles. Y esas metodologías ágiles lo que entregan es la posibilidad de conectarse directamente con la necesidad del cliente. Entonces, hay dos cosas. Cuando hablo de Lean, por ejemplo, Lean Startup, ¿qué significa Lean? Lean significa que voy a vincular al cliente en mi solución, al que le duele. Y ágil significa que el equipo de trabajo tiene experiencia en ese sector para encontrar de forma eficiente el mejor resultado que ese cliente consumidor está buscando. La combinación de los dos es lo que normalmente se habla como metodologías ágiles, ¿cierto? Cómo vinculo al cliente o a mi consumidor, a los involucrados en el problema, para que juntos encontremos una solución. Y ágil significa que tengo el conocimiento, ¿cierto? Que tengo las buenas prácticas para hacerlo lo más rápido posible. ¿Ayudan? Sí. Las metodologías ágiles ayudan. Es más, creo que en el 80% de los programas de acompañamiento en los que he estado se utilizan metodologías ágiles para que se dé ese resultado y para que se trabaje en encontrar cuál es ese problema, cuál es esa solución, de qué manera se da, ¿cierto? Todos esos puntos y esos elementos a considerar. No sé si eso responde a la pregunta, Juan David. Si quieres, activas micrófono y de una hablamos de esas dudas. Listo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que me pareció interesante cuando hablaba de las metodologías ágiles y complementaba con otra palabra que no le entendí bien a qué se refería, digamos que es nueva para mí. ¿Cuál será la palabra? Creo que era parecida al lead, cómo integro al cliente a esa parte. Lean, Sí, ¿eso a claro. qué hace referencia? Vamos acá de una. Dentro del ejercicio de metodologías ágiles, una de las más famosas para el ejercicio emprendedor se llama el método Lean Startup, ¿sí? Que este método viene del concepto de Lean Manufacturing, que es uno de los primeros libros que hace muchos años salieron, de cómo ser eficientes en el resultado de producción, cuando hablamos de producción masiva. Y alrededor del 2009 salió este libro. Este libro establece como esa nueva tendencia de cómo construimos cosas haciendo el ejercicio de que sea ágil, como tú lo estás diciendo. Entonces, mira, la filosofía Lean establece esto. Tienes una idea, construyes la idea, generas ese código, ese producto, mides, en el momento de medir capturas datos, después de capturas de datos aprendes y ese aprendizaje genera nuevas ideas y se vuelve un ciclo iterativo incremental. Entonces, cuando hablamos de metodologías ágiles, hablamos del concepto de validación y hablamos del concepto de poder ser iterativo incremental. Y es que la cantidad de veces que necesite ir a hacer la actividad otra vez voy y la hago para que ese ejercicio
que va madurando me permita aprender y entender cómo funciona el negocio. Eso es algo que se llama iterativo incremental. ¿Listo? Dale, dale, Moisés. Que estés muy bien. Entonces, en ese punto es bastante importante que se dé. Eso es el tema del concepto Lean, ¿sí? Que si gustas, ahora te dejo mi link en mi correo y te puedo enviar material asociado a eso. Entonces, en esos puntos, cuando hablamos aquí conectándolo con esto del talento y la innovación y estos factores de conexión, se construye la innovación a través de ese ejercicio. Tengo una idea, construyo algo, que es lo que se llama el concepto de producto mínimo viable. Ese concepto de producto mínimo viable lo aterrizo y con eso voy y mido y aprendo. Y con eso que aprendo, vuelvo y hago ajustes al producto que estoy haciendo y voy mejorando en cada iteración el producto que estoy entregando al cliente. Eso es una forma de generar innovación, que es la innovación que yo decía coinnovar, que es ese ejercicio de transformación que se está dando. Entonces aquí estamos hablando de el talento conectado. ¿Qué significa el talento conectado? Que puedas tener a quien conversar del aprendizaje de eso que estás haciendo en campo. Si como emprendedor te es difícil encontrar con quién conversar, discutir sobre la mejor forma de mejorar tu producto, tenemos una situación de sesgo porque a veces la interpretación de los datos solo se da desde la perspectiva de cómo estamos preparados para entender el dato. Y es donde tenemos que ampliar esas perspectivas y donde vamos a investigar y donde vamos a entrevistar y donde vamos a conocer qué es lo que se puede dar normalmente, ¿cierto? Los programas de bootcamps de acompañamiento impulsan la generación, ¿cierto? De ideas innovadoras que puedan ayudar a todo este tipo de ejercicios. ¿Has alguna vez estado y participado en un bootcamp, Juan David? No sé si estás familiarizado con ese concepto. Lo conozco, pero no he participado de ellos. Listo. Eso es un muy buen espacio para dar esa retroalimentación y dar un bootcamp. La metodología de un bootcamp es la que te acabo de mostrar en la gráfica. Es un tema iterativo incremental. Como identificas un problema, construyes un producto mínimo viable para resolver ese problema, vas y haces las entrevistas adecuadas para validar si funciona, haces los ajustes sobre esos aprendizajes y se vuelve un ejercicio iterativo incremental. ¿Listo? Como sexto elemento y sexto aspecto, yo hablo de la importancia de la formación profesional y de esa formación profesional que también implique calle, ¿sí? Y es, si estamos hablando, por ejemplo, de soluciones de base tecnológica, las soluciones de base tecnológica demandan que tengas un conocimiento técnico específico. Y ese conocimiento técnico específico es si lo vas a hacer en ingeniería civil, en agroindustria, en todo lo que tiene que ver con diseños arquitectónicos, o sea, dependerá del área del saber, pero es algo importante que ahí es de considerar y de trabajar. Y ahí es donde yo digo que sea esa formación profesional con calle. Y es porque a veces nos quedamos solo con la teoría de lo que el perfil profesional exige y pide. Y no solo se es profesional desde los libros. Porque si estamos hablando del enfoque global, de impacto con enfoque global, necesito entender qué pasa en el territorio. Y el territorio más cercano que tengo es donde yo habito. De ahí es donde salen las soluciones que pueden ser soluciones duplicables a nivel internacional. La educación no termina con el título, comienza cuando se aplican las capacidades para transformar la realidad. Es lo que yo digo de ir a calle. ¿Sí? Formar es habilitar a las personas para crear valor. Y es una de las responsabilidades que me parece que las universidades se deben seguir promoviendo. La base tecnológica. Esto es algo que no todo emprendedor decidirá aplicar, pero cuando alguien, a través de la investigación, que esto es para los investigadores directamente, desde la investigación, la transformación del conocimiento encontrado en que sea aplicable
o sea, que se vuelve innovación, eso es un conocimiento de base tecnológica. Y ese conocimiento de base tecnológica debemos encontrar la forma de llevarlo a espacios cotidianos, ¿sí? Y es parte también de lo que genera una transformación de impacto colectivo y de impacto global. Y la base tecnológica no es un software, no es una máquina únicamente. Base tecnológica es que tienes la fórmula para deshidratar una manzana y después le echas agua y vuelve y llega a su forma específica. La máquina que deshidrata, la máquina que hace todo ese ejercicio, eso es conocimiento de base tecnológica. Que tenemos la fórmula para extraer de tal fruta o de tal tipo de planta una cantidad de componentes nutricionales que permitirá, ¿cierto?, que sirvan de suplemento para X o Y situación y que se vuelve muy económico con el tiempo. Eso es un conocimiento de base tecnológica. Y miren que todo sale, hablando de base tecnológica, de la investigación juiciosa que se dé, que las universidades son las más juiciosas en ese ejercicio, ¿sí? De promover conocimiento, de descubrir nuevas cosas y que ese conocimiento se vuelva innovación. El vehículo donde el conocimiento que se encuentra en la investigación se vuelve aplicable en la innovación es la gestión de la tecnología y es gestión de negocios de base tecnológica. Y mire, la verdadera base tecnológica es el conocimiento estructurado que transforme la realidad. ¿Cómo se da ese conocimiento? ¿Cómo aprendemos y cómo entendemos también nuestras condiciones de realidad? El conocimiento tiene valor económico cuando se convierte en una innovación aplicada, ¿sí? Que ese es intangible, que es lo que hoy en día se está dando cuando hablamos de todo esto que al principio dije de los infoproductos. Un infoproducto, un producto digital es conocimiento compartido, es conocimiento que se vende, es conocimiento masivo, ¿sí? Cada territorio puede convertir su conocimiento técnico en un motor de empleo e innovación y ya es parte de esa transformación, apoyándose en la creatividad de los actores de ese territorio y de cómo se estimula. Y por último, sumándole a ese ejercicio de universidad-empresa, es universidad-empresa y las oportunidades del territorio, la diversidad que hay en el territorio. Y eso es algo que establece desarrollo regional, ¿cierto? Que se constituye, perdón, que se construye cuando la universidad, empresa y territorio activan cadenas de valor para compartir todo el conocimiento que entre ambas pueden generar. Territorios que se fortalecen cuando las universidades se conectan globalmente sin perder su raíz local. Siempre hay que encontrar la forma de volver al centro, de volver al territorio. ¿Listo? Y el futuro pertenece a los emprendedores con visión sistémica. ¿Qué es la visión sistémica? Encontrar la afectación y el problema global. De eso estamos hablando. Entonces, al final esto que les comparto acá es estos 8 elementos son los que me han permitido a mí acompañar diferentes organizaciones y hacerles ver y entender cuál es su propósito, cómo pueden trabajar, de qué manera se pueden conectar y cómo después de eso podemos llegar a estos ejercicios ya más táctico-operativos, ¿cierto? A establecer el valor de esta institucionalidad que se da desde una perspectiva universitaria, cómo usamos la razón para mantener vivo el territorio y es crecer desde la razón, o sea, desde el conocimiento. Las universidades no son solo formadoras de profesionales, sino que forman formadores de la realidad y es que con este conocimiento de nuestro territorio podemos llegar a establecer cuáles son esas estrategias de cambio en el territorio. El conocimiento vale más cuando se aplica, claramente. Cada territorio guarda una riqueza inmensa, su gente, su cultura, su creatividad, y es explotar eso. Yo no puedo esperar que en la zona, en el territorio en donde no hay un potencial, ¿cierto?, de exploración para recuperación de materiales raros, ¿cierto?, pues pueda
florecer algún tipo de proyecto, empresa o investigación que se dé ahí, ¿cierto? O donde no hay biodiversidad, pueda ir a buscar o encontrar cuál puede ser el potencial para recursos hídricos o recursos naturales que generen un impacto en la salud pública. Esa es una cantidad de cosas que claramente tienen que estar conectadas al territorio. Siempre el progreso ha estado conectado al territorio. El hecho de la globalización es cómo lo que funcionó en un punto puede replicarse en otro espacio para que genere impacto. El papel de la universidad es preservar la esencia del territorio. Siento yo que es la entidad que sigue formando de generación en generación y sigue contando la historia de lo que es diferente en ese territorio. Y por último, el tema de que la innovación florece cuando el conocimiento se convierte en acción. Entonces, en este espacio es lo que quería contarles. Ahora ya yendo a un tema mucho más táctico operativo, ¿qué recomendaciones les doy para empezar a construir estos programas y para que el emprendedor se pueda conectar con estos ejercicios de validación? Y estos 3 libros me parecen fundamentales. Juan David, tú que ahora me estabas preguntando sobre el tema de metodologías ágiles, estos 3 libros te resumen mucho y te cuentan mucho de lo que es el método Lean Startup. Es un libro que salió en el 2009. Business Model Generation y Value Proposition Design. Los 2 libros también están en español, no solo están en inglés. Son 2 libros en español muy buenos y son los libros casi con los que uno debe empezar a emprender. Hay otro libro que me gusta recomendar mucho que se llama El arte de empezar 2.0, que es un libro que ya habla y está muy conectado con lo que les conté en esta charla hoy. Es ¿cuál es el propósito para hacerlo? ¿Usted emprende por necesidad o emprende por oportunidad? Si a usted después le va a llegar el salario del $1.000.000, ¿usted va a seguir haciendo su emprendimiento? ¿O usted va a abandonar ese emprendimiento porque ya tiene resuelto lo que necesitaba resolver financieramente? Ese libro, El arte de empezar 2.0, nos pone a cuestionar qué tanto espíritu emprendedor tenemos. Otros libros muy recomendados que yo uso bastante es Organizaciones Exponenciales, es cómo lograr que hagamos soluciones con impacto global sin que necesariamente tengamos que hablar de exportación o de internacionalizarnos. Transformación Exponencial, ya es la segunda parte del libro, estos 2 primeros libros están conectados, donde este libro de transformación exponencial que dice, ya piensa en soluciones para el mundo, no piensa en soluciones solo para su foco, su territorio, incluso soluciones para el mundo que tal vez funcionen cuando usted ya no esté. Estamos hablando de Steve Jobs, estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de estos pensadores del mundo que han generado soluciones que han trascendido su humanidad y que se han vuelto soluciones que hoy en día hacen parte de nuestra comodidad y de suplir nuestras necesidades cotidianas. Y por último, el libro para la gestión tecnológica, pensado mucho para cuando una universidad quiere trabajar el ejercicio de spin-off. Este libro que se llama Manual de Gestión en Tecnología me parece un libro súper completo, muy denso para apropiar y para entender, porque nos raya el concepto de que tecnología, el concepto de lo que entendemos de tecnología es que el conocimiento es tecnología y es la primera tecnología, ¿sí? Ahí habla mucho de eso. Es el otro libro que yo recomiendo bastante para estos diferentes ejercicios que ustedes tengan. Eso es todo. No sé qué preguntas tengan. Nos pasamos unos 12 minuticos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este espacio, sobre lo que conversamos hoy. Aquí está mi LinkedIn por si quieren que sigamos conversando, con mucho gusto. Muchas gracias por estar y quedo atento a alguna duda que tengan en este momento. Moisés, muchas gracias por el conocimiento pues, que impartes en este momento. Eh, También aprovechar el espacio para invitar a todos a que tenemos más jornadas con la Universidad de Ibagué, una jornada de internacionalización
con propósito, prácticas profesionales que transforman, con la Universidad Católica de Temuco, internacionalización de la educación superior para la sociedad, y con la Universidad del Quindío, diplomacia pública y cooperación internacional descentralizada para los territorios. Espacios muy importantes para que todos estemos allí compartiendo nuestros puntos de vista. Súper, súper, súper. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias a ti, Moisés. Que estés bien. Listo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. O sea, con mucho gusto.